Bueno, buenos días. Estamos en la sesión 7 del 28 de septiembre. Voy a compartir la pantalla para ver lo que vamos a ver el día de hoy en la sesión. Ya revisamos la información nueva que está en Ubicua y lo que vamos a ver el día de hoy va a ser a tratar de comprender la relación entre el procesamiento de datos, la gestión documental y la generación de la información. La semana pasada una de sus compañeras refirió a uno de los procedimientos de inscripción acerca de las optativas divisionales. Entonces, cuando estábamos comentando si era un problema de comunicación o de otra naturaleza, yo le decía que realmente yo lo que no veía tan claro que fuese un problema de comunicación, más bien veía que había un problema de falta de actualización de la información que se comunica. Por un lado, estaba un folleto y un procedimiento que decía una serie de instrucciones y por el otro lado, cuando ya estaban en el proceso, resulta que les cambiaron el método de instrucciones. Y aquí habría que preguntarnos algo, o bien el procedimiento, la guía no estaba actualizada, o bien sí pudo haber sido un problema de comunicación interna en donde no se le instruyó a las personas lo que debían de hacer. Entonces, ahí entramos a una fase muy complicada de las organizaciones respecto de cómo asegurar que las personas realicen su trabajo, cómo les comunicamos la serie de atribuciones, facultades, competencias que tienen, ¿no? No solamente se trata de hablar en términos de los usuarios, de los servicios que están diseñados en los procesos de la organización, sino asegurar que los procesos mismos, los procedimientos mismos de la organización sean conocidos por las personas a las que se les asigna esa función. ¿Estamos de acuerdo? Chicos, preguntas hasta aquí, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a recordar la cadena de valor del conocimiento, vamos a tratar de identificar con un poquito más de cuidado, de distinción, qué es el dato y su procesamiento, ¿cuál es el acercamiento con los documentos y la gestión documental? ¿Quién recuerda así a abuelo de pájaro qué es lo que dijeron de los documentos y de los datos en la sesión del webinar de la sesión que los que asistieron la semana pasada? Son archivos que crean historia, recrean historia y ayudan para pronosticar ciertas cosas al futuro, ¿no? Exacto. Primero, los documentos son la historia misma de la documentación. Fíjense que hay un problema en uno de los registros de datos más importantes de un Estado nacional, que es el registro de cuántos nacen y cuántos mueren. En el estado actual de las cosas de nuestro Estado mexicano, ¿a quién le corresponde el registro de quiénes nacen y quiénes mueren? Al gobierno federal. Al gobierno federal, ¿y el gobierno federal a qué instancia se lo asigna? Sería como registro civil, ¿no? Al registro civil. ¿Y eso siempre ha sido en toda la vida? No lo sabemos. No, antes de que fuésemos una república, se lo asignaban a la iglesia. La iglesia era la que tenía, digamos, la facultad, la competencia de registrar a los que nacían y a los que vivían. Y de hecho, basado en un sistema ideológico, pues tenía también la facultad de ser discrecional, es decir, a quienes registraban a los que eran católicos, a quienes no registraban a los que no eran católicos, a quienes registraba dignos de ser enterrados en en territorio, digamos, sagrado, como un panteón, pues eran los que se habían portado bien con la iglesia. Entonces, asignarle la facultad de registro y de llevar ese procesamiento de información a las iglesias era
muy, muy cuestionable. Ustedes saben que para el caso de tanto de los nacimientos como de las muertes es muy complicado porque tienen que entrar, se tiene que creer a las personas cuántos niños creen que han nacido y que no están registrados. ¿Cuántos muertos creen que no están registrados o están registrados como desconocidos? Y ese es un dato fundamental porque el conocer la densidad de la población significa saber para qué densidad de población se deben de desarrollar ciertos servicios públicos. Significa saber cuál es la configuración de la sociedad en términos de población, cuántos niños, cuántos adolescentes, cuántos adultos, cuántas personas mayores, porque dependiendo de esa configuración son las capacidades humanas para el desarrollo de la sociedad. Es así que la cadena de valor de una organización pasa por la identificación de saber qué datos deben ser registrados, en qué momento y cómo deben de ser actualizados todos esos datos. ¿Sí? ¿Ustedes creen que la recopilación de datos de un acta de nacimiento debe ser la misma recopilación de datos de un acta de defunción? No, pues no. No, ¿por qué? Porque tiene finalidades diferentes, pero sobre todo porque refieren a hechos y realidades diferentes. Eso es lo que vamos a tratar de hacer, por eso es importante la parte de la documentación y la gestión documental. Pero antes de la documentación y la gestión documental tenemos que tener claro qué es un dato y algo que señalaba Valentino la semana pasada, en muchas ocasiones nosotros los administradores perdemos de óptica la parte de el dato que surge, cómo se procesa en la organización, ¿no? Recuerden esta escala del conocimiento, en donde están, pues sí hay un lenguaje que está configurado por signos. Estos signos se correlacionan para generar una sintaxis de datos. Mucho de lo que pasa, por ejemplo, en la ineficiencia organizacional tiene que ver que no existen estas sintaxis de datos. Los datos es el primer eslabón cualitativo de este lenguaje de los eventos que suceden en la organización. En términos concretos, los datos, la información, el conocimiento de la comunicación confluyen todos ellos en las operaciones cotidianas que previamente están diseñadas en la organización. Este diseño debe de estar debe estar explícito en la organización a manera de una serie de documentos, digamos, que enmarcan, que son como estructurantes de la acción organizacional. Ya habíamos comentado que son los manuales de la organización, de donde está primero digamos, los reglamentos que le dan funcionalidad, la ley orgánica, el reglamento orgánico en el caso de la universidad, pero en el caso de las empresas privadas, pues son sus manuales de organización, que es su misión, su visión, sus objetivos, su organigrama, sus manuales de procedimientos, en fin, todo ello. Ese sistema de documentación que es el diseño se debe dar a conocer a todos los miembros y se da a conocer por diversos medios también, juntas, oficios, sistemas de documentación, etcétera. La clase pasada vimos los diferentes tipos de formas de comunicar, diferentes tipos de comunicación, así como los diferentes tipos de usuario. Antes de que aparecieran las TICs y todo el WhatsApp, el correo, ¿cuál era la forma de comunicar esa información? Mediante los memos. Los memorándums, sí, pero los memorándums no deja de ser un documento para que lo conociera toda la gente que había, Gerardo. Ustedes han visto en algunas de las películas de hace más de 30 años, yo sé que ustedes no habían nacido, de hace más de 30 años, 40 años, generalmente había memorándums y se le daba su documento
y una copia a todos los miembros de la organización. Había ocasiones que los memorándums son diferentes a las circulares. Se emitían circulares que eran para toda la comunidad y se pegaban en un lugar en donde toda la población, toda la comunidad de la organización lo pudiera ver. Puede ser a la entrada o en un pizarrón en donde todo el mundo tenía que ir a ver. De hecho, esta parte de la información está regulada en la Ley Federal del Trabajo, de tener un espacio de comunicación interna para todos los trabajadores, en donde se les indique todo lo que está aconteciendo en la organización. ¿O no han visto ustedes en algunas películas así viejitas ese pizarrón en donde se colocan los memorándums y las circulares? ¿Sí lo ubican? Sí. Ok, bueno, entonces vean cómo las formas, los medios y los canales de comunicación van a depender también de la información que se dé. Y en el caso de los datos, de los procedimientos, necesitamos tener muy claro la base misma de los procedimientos. Y la base misma son los datos. Los datos son representaciones de una realidad. Esta realidad es la que sucede día a día, cotidianamente, en términos de tareas, de operaciones, de procesos que están debidamente pensados para generar algo, ¿sí? Pueden ser un número, una imagen, una letra o un símbolo. Por ejemplo, ¿cuál es el primer dato que los identifica a ustedes al interior del mundo WAM? ¿La matrícula? La matrícula, o sea, la matrícula, que es una serie de números que está codificados, en donde aparece, por ejemplo, una serie de ese número, aparece el año de su ingreso, aparece una parte de ese número, señala el número de ingreso, porque hay 2 o 3 ingresos aquí en la universidad. Otras series aparecen vinculados al plan de estudio y otros números, otros datos, otros dígitos de este número refiere a un número consecutivo. Por ejemplo, cuando uno registra a los trabajadores al Seguro Social, lo primero que le asignan al trabajador es un número de Seguro Social. Ese número de Seguro Social también es una serie de dígitos que interactúan entre ellos para hacer un solo número. Esa serie de dígitos, algunos dígitos refieren al año de nacimiento del trabajador, otros dígitos refieren al año de inscripción del trabajador, otro número refiere a la oficina administrativa en la que se realizó el registro y otro dígito refiere a el número consecutivo del registro. Pero además hay otro número que es como un código verificador, que es un algoritmo que siempre va a hacer que cuando todos los números anteriores, por cuestiones de coincidencia, sean lo mismo, genere un número de afiliación diferente, un dígito verificador diferente, ¿no? Uh-huh. ¿Qué otros números hay así como a manera de el primer dato que nos identifica en una organización? Número de trabajador, número de sindicato, el del afiliado al sindicato y así, ¿no? Así es. Ahora, pero uno que nos afecta a todos, que es el RFC, el Registro Federal de Contribuyentes, ¿no? Todos nos vamos a registrar ante la Secretaría de Hacienda cuando empecemos a tener actividades económicas, sea a manera de trabajador subordinado o sea a manera de empresario. Este Registro Federal de Contribuyentes es un código de alfanumérico. No solamente son números, sino también son letras. Yo, por ejemplo, les comparto el mío, déjenme, les comparto el mío, ¿sí? El mío es MOFE 700123EE4. Entonces, las primeras letras refieren al apellido MO de Morales, F de Franco, E de Esther. Los siguientes 6 dígitos refieren a mi fecha de nacimiento, 700123.
Los siguientes 3 números son un código verificador, un dígito verificador, que es un algoritmo, que es un código matemático en términos de la relación de cada uno de ellos, ¿no? Ahora, en el caso mío no hubo problema, pero estamos en una sociedad mexicana muy religiosa y por ser una sociedad mexicana, los apellidos, los nombres María, José y Jesús son muy repetidos. Cuando el primer nombre o el nombre es María, José y Jesús, a todos les ponen X. Entonces, basta conocer la forma en la que está codificado este dato, por eso les comento que pueden ser valores de variables cualitativas y cuantitativas y pueden ser números, letras o caracteres. Yo puedo saber que ese dato puede significar cosas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? No estamos nada más hablando de un dato que me puede dar información de otros momentos. Este dato ya adquiere una serie de correlación de otros datos que hacen que yo conozca más de mí. ¿Está claro hasta aquí? Los datos son una representación de un hecho real, de algo que está pasando. Puede ser un número, puede ser una imagen, una letra o un símbolo. En la actualidad, nosotros tenemos datos a manera de imágenes. ¿Quién me da un ejemplo de un dato a manera de imagen? ¿Qué ha pasado el día de ahorita con la pandemia? ¿Qué han hecho los restaurantes para evitar dar la carta de menú, sus menús? ¿Qué han hecho? El código QR. El código QR. El código QR, pues es una imagen, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nada más lo pasamos con nuestra aplicación del celular y automáticamente tengo acceso a la información que ese código QR me permite acceder. ¿Sí o no? Sí. ¿Ok? Entonces, los datos ya han empezado a tener una revolución cualitativa en esta, digamos, en esta etapa del desarrollo tecnocientífico que nos permiten tener muchísimo más disponible, más rápidamente disponible otra información. ¿Por qué? Porque los datos representan realidades, pueden ser realidades, digamos, de primer orden, de segundo orden o de tercer orden, y a lo que me refiero de primero, segundo, tercer orden, por ejemplo, en el caso del código QR, es de segundo orden, porque antes de tener el código QR, yo hice una síntesis de información que la sinteticé en ese código que me permite, que es como una especie de llave de acceso a más información. Ahora bien, muchas ocasiones se conciben a los datos de manera cruda, de manera como la unidad más mínima de un hecho social, ¿sí? Pero también los datos constituyen flujo de eventos o transacciones que son captados por los sistemas de una organización. Estos eventos o transacciones son captados a través de una serie de documentos y de procesamiento y comunicación en las organizaciones. Por sí mismos son útiles, pero cuando los combinamos de manera adecuada pueden ser muchísimo más útiles de lo que aparentemente pudieran ser. Algo así como lo que nosotros acabamos de hacer con mi RFC, ¿sí? Okay. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Cómo nosotros agrupamos, captamos estos datos? Voy a ampliarla. La vez pasada yo les presenté esta, digamos, pirámide de documentación interna de la UAM. Recuerden que esta pirámide está dentro de otra pirámide más grande, porque esta pirámide es como un segundo nivel. El primer nivel está la ley orgánica, el reglamento orgánico y todo el marco jurídico que define la forma de funcionamiento de la universidad. En el caso particular de cómo se registran las informaciones y los datos que surgen en la organización,
decidí mostrarles esto. Tenemos en el nivel 1 el manual de organización, en el nivel 2 lineamientos institucionales de ese manual de organización, en el nivel 3 algo que se llama procedimientos institucionales, nivel 4 procedimientos de área, nivel 5 guías operativas y lineamientos de área, nivel 6, formatos institucionales, nivel 7, formatos de área, nivel 8, registros. ¿En dónde captamos datos en la organización? ¿En el manual de organización o en los registros? En los registros, ¿no? En los registros. ¿Quién de ustedes ha tenido la necesidad de hacer un registro por ampliación de cupo en las UEAs? ¿Nadie ha llenado el formatito de ampliación de cupo o ampliación de cupo en curso? ¿El de la solicitud de UEA no funciona? Sí. Miren, ¿por qué se lo digo? Porque es muy común, porque de repente ustedes van como recolectando las firmas con todos, ¿no? Entonces van, la llenan, se lo firma alguien y le dicen, no, no te lo firmo hasta que lo firmes. Y muchas ocasiones llegan con los profesores. Y a mí me han llegado, oiga, ¿me puede firmar para la ampliación de grupo? Sí, pero ¿qué es lo que observo yo? Que no hay ningún espacio en ese formato en donde se asigne mi firma. Me dicen, fírmele ahí cerca de donde dice su grupo. ¿Qué es lo que está pasando con ese formato, chicos? ¿No está bien diseñado? No está bien diseñado. La forma de recolectar datos en lo que acontece en la organización es que los formatos, créanme que alguien que diseña un buen formato, le pagan mucho. Ustedes saben que, por ejemplo, antes que ustedes nacieran, ustedes son muy jóvenes, pero antes en los bancos, uno entraba a los bancos y había como una especie de stand donde estaba la ficha de depósito, la ficha de retiro, la ficha de pago, y eran como 6, 7, 8 formatos diferentes, pero todos iguales, del mismo tamaño, y era muy fácil confundirse. Más allá de lo que pudieran generar en el usuario que iba a ser un evento, confundían también y exigía una mayor capacitación a los cajeros. Cuando se empieza toda la parte de la automatización y la integración de las computadoras en los sistemas bancarios, pasó algo con Banamex. En Banamex diseñaron una forma de procesar las operaciones en ventanilla bajo el formato único. Con un solo formato podían tener acceso y recolectar los datos para diferentes tipos de operaciones. Eso permitía no solamente mejorar la capacitación de sus cajeros, pero sobre todo facilitarle el servicio al usuario. El formato único de Banamex tuvo muchos premios a nivel internacional. Algo así pasó en el caso del gobierno de la Ciudad de México. Hay un formato único de pago de transacciones. ¿Quién lo ha visto? En donde, antes, por ejemplo, para hacer pagos ante locales en la Ciudad de México, antes Distrito Federal, uno tenía que llenar el formato correspondiente de la instancia. Después de que se hizo una mejora administrativa, se diseñó un formato de pago único y ese formato de pago uno sale un código de pago único en donde es una serie de algoritmos que también destina y permite mayor control sobre los pagos que se le hacen a cada una de las instancias. Entonces, vean cómo el papel de los formatos y los registros va a ser fundamental para la detección, digamos, la detección, la captura, la recopilación de los datos esenciales que son necesarios articularlos, ¿no? Ahora, evidentemente no se trata de ver a los registros y a los formatos de manera aislada, los tenemos que ver
bajo el gran paraguas de procesos y procedimientos en donde se articulan esas acciones de la realidad, en donde intervienen varias personas, ¿no? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profesor. Ok. Sí. Es importante señalar que los datos siempre van a surgir de hechos. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros hemos vivido es que no sabemos qué es lo que está pasando en las organizaciones y debemos de contar con un sistema de recopilación casi inmediato para saber cuánto vendí, cuánta mercancía tengo, cuántos, o sea, así como a nivel nacional, el ejemplo que yo les ponía del registro civil, cuántos nacieron, cuántos han muerto, cuántos están casados, cuántos están divorciados, porque eso me permite conocer una configuración de atribuciones cualitativas de mi población. Lo mismo pasa a la organización, al interior de la organización. Necesitamos, por ejemplo, ¿cómo saber que necesitamos una o dos recepcionistas? ¿De qué dependería? Del número de llamadas, del número de servicios, ¿de qué dependería saber cuántas sillas necesitamos para los operarios? ¿De qué depende saber, de qué dependería si yo necesito comprar uniformes para nuestros empleados? Pues de muchos datos no solamente en términos de diseño, cuál es la plantilla operativa que está, digamos, autorizada, sino también un dato que es muy variable, que es la rotación del personal, ¿no? Porque yo no le voy a dar, por ejemplo, hoy está trabajando Guillermo Mejía conmigo, pero dura una semana y después viene Esmeralda, dura un mes, luego viene Andrés. Entonces a cada uno le tengo que dar sus elementos de seguridad, por ejemplo, el uniforme, en fin, una serie de elementos que le faciliten y que no solamente son mi obligación dárselos para la realización de sus actividades, sino que además es por su protección, por cuestiones de seguridad y más hoy que nunca por la cuestión del COVID, no voy a quitarle la bata que le di a Guillermo para dársela a Andrés, ¿verdad? Ya una vez que se la tiene un trabajador, pues se le queda. Y esos son gastos. Yo tengo que contar con datos que surgen de hechos, pero esos hechos hay que estarlos, digamos, capturando cotidianamente para contar con un cúmulo de datos que me permitan hacer información, ¿no? Entonces, el dato surge de un hecho. Por ejemplo, en el hecho de una venta, pues tenemos un documento que es la fuente digamos, el que genera, es la fuente, es la evidencia de un hecho. Yo emití la factura a Esmeralda por ventas, pero el documento que es evidencia de ese hecho es esa factura. Y me dice que fue de 10,000 pesos. Está captado, está registrado y está procesado. Pero ¿de qué manera puede ese dato formar parte de información cuando yo pido la facturación mensual del producto X o del cliente X y me dan datos acumulados de manera más estructurada? Pero ya tenemos, fíjense, por ejemplo, cambia la sintaxis del dato. Algo que les comentaba en esta escala es que los datos son signos, pero estos signos entran en una relación sintáctica que genera sentido y significado a estos datos que van a estar procesados entre sí. De tal forma que yo voy elevando el nivel de la sintaxis para hacer el nivel el nivel de la significación de la información muchísimo más detallado, más resumido, pero con mayor y sobre todo con mayor valor informativo. No es lo mismo decir, yo vendí la factura 10 por 100,000 pesos, la factura 20 por 30,000 pesos, la factura 15, que son hechos
aislados, a decir, la facturación mensual fue de 2 millones, pero tampoco es lo mismo decir, el ranking de clientes se ha incrementado, porque cada vez la sintaxis genera, está relacionada con la síntesis de mayor número de datos, y eso me permite contar con información con mayor calidad, conforme va subiendo la escala de valor de la información. Como estamos hablando de la primera etapa de la generación de datos, nos tenemos que centrar en la parte operativa. Esto no quiere decir que solamente ahí se generen datos. También se generan datos en la gestión estratégica y en la gestión táctica, de diferente manera, de diferente codificación, pero también se genera. De tal forma, tenemos que señalar que para contar con un buen sistema de información, necesitamos comprender la necesidad de transformar los datos, que son fuentes que se originan en hechos, en información útil, que debe ser, la empresa debe invertir en recursos para organizar estos datos en categorías. Uno de estos primeros recursos es precisamente tener mapeados los procesos, mapeados los procedimientos, identificar la función de todos los registros, hacer una articulación de todos los códigos de identificación, que son datos que correlacionan hechos, para poder intervenir en procesos de información. Yo no puedo integrar un sistema de información basado en elementos digitales si no cuento con un análisis de todo ese diseño organizacional, ¿sale? El resultado es la información al final del día va a ser siempre el resultado del análisis e interpretación de un conjunto de datos procesados. Ahora bien, ¿cómo se procesan los datos? Esto ya lo conocen, hay un libro muy bueno que se llama Sistemas de Información para la Gerencia, y lo que agarra ese libro es toma el esquema básico de la teoría de sistemas, ¿no? El procesamiento de datos tienen unas entradas, los datos se clasifican, se ordenan, se calculan, hay muchas más operaciones que se hacen con los datos y salen. Pero para que entren, entonces sí necesitamos saber cómo está diseñado el conjunto de procesos, procedimientos y todos los registros en donde se captura información, en donde se captura los datos que me hablan de un hecho que pasa en la organización, ¿sale? El procesamiento de datos es una materia cada vez más en auge, de hecho cada vez más existen licenciaturas, ingenierías más ligadas a la computación, a las matemáticas que la administración, y eso es lamentable porque los administradores son los principales que utilizan los datos en las organizaciones y son los que toman decisiones sobre los datos que les son presentados, ¿no? Entonces hay cada vez más áreas de especialización en términos de manejo de datos, curaduría de datos, procesamiento de datos, y son áreas multidisciplinares en donde no solamente está esta visualización de a dónde llegan los datos en términos documentales que representan la historia de una entidad en cuanto a sus eventos, a los eventos que pasan en esa entidad, sino que también representan la forma en la que se articulan las operaciones en esa entidad. Las operaciones que se llevan a cabo sobre los datos para obtener el procesamiento son operaciones sobre los datos, ¿sí? Refieren a una acumulación y manipulación de elementos de datos para producir información significativa. Muchas ocasiones, esta acumulación y manipulación, si no está bien articulada, y eso tiene que ver para los que les toca el Big Data, por ejemplo, el Big Data de lo que trata es precisamente de la forma en la que se acumula y se manipulan grandes bases de datos que pueden estar articuladas entre sí mismos, ¿no? El procesamiento de datos también tiene la finalidad de procesar grandes cantidades de datos y transformarlos en información. Las ventajas, la eficiencia, la flexibilidad y la compartición de recursos, avances en la tecnología de comunicación y procesadores más importantes.
Veamos, por ejemplo, el ejemplo básico, muy básico. Déjenme mover esto. Del procesamiento. Hay transacciones producidas de manera interna y de manera externa. Por ejemplo, los pedidos embarcados, las órdenes de compra, tarjetas de registro, cada una de estas transacciones que pasan al interior de la organización son producto de una decisión y esas decisiones están plasmadas en procedimientos, pero todas ellas deben de procesarse. Pero también hay transacciones producidas en forma externa que nos afectan. Por ejemplo, los pedidos en los clientes, las facturas de los proveedores y los pagos hechos de los clientes que va directamente al banco y me deposita de tal forma que mi sistema de recopilación de datos no solamente tiene que mirar hacia adentro, tiene que mirar hacia afuera en términos de las correlaciones de interacción que yo tengo con mis partes interesadas o mis stakeholders. Por eso es importante la matriz de influencia y de interés de la comunicación, porque si yo tengo esa matriz de influencia y de interés de mis stakeholders, yo puedo compartir datos de interés para que mis stakeholders puedan desarrollar una información más, digamos, eficaz, eficiente con mi organización. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí, chicos? ¿Preguntas, dudas? No, creo que vamos bien. Ahora, tanto los eventos internos como los eventos externos tienen que ser capturados por algún sistema que codifique, que clasifique, que articule los diferentes datos y que los vincule con otros datos que genera mi sistema o mis otros sistemas o mis otros procesos, ¿no? Lo primero que se hacía era, se procesaba de manera lineal, sin vincularlos con otros procesos y se mandaba directamente a una base de datos o lo que ustedes van a encontrar warehouses, ¿no? Estas bases de datos siempre necesitaban ser actualizadas porque la realidad va cambiando, los hechos de la realidad van cambiando y por eso ustedes no pueden decir, bueno, no les ha tocado escuchar que de repente en algunas, digamos, organizaciones les dicen, hacemos el corte al día de hoy. ¿Qué significa hacer el corte el día de hoy? Se junta la información del periodo destinado, ¿no? Hasta ella. Se registra, se pasa con libros. Exacto, entonces ustedes ponen el corte el día de hoy es poner un límite de registros. Hasta el día de hoy corto. Miren, yo por ejemplo la semana pasada en lo del webinar hice el corte de registros a las 4:30 y a todos les mandé el link. Resulta que cuando termina el webinar me doy cuenta que había como 30 personas que se habían registrado después de las 4:30. Evidentemente nunca les mandé el link y sí me reclamaron. No pude mandarles el link porque yo hice el corte. ¿Cuál fue mi error? Que nunca les informé. Regístrese a más tardar de las 4:30. Error de comunicación porque no tenía yo pensado hacer eso. ¿Sí me explico? Pero el corte es poner un límite de registros, definir hasta dónde se consideran los registros que van a estar acumulados para integrar, recopilar datos de esos registros. Hay ocasiones, en la actualidad, por ejemplo, los sistemas contables, que son sistemas de información transaccional, cada vez más son más sofisticados y no necesitan esperarse a la recopilación de la información. Conforme se está llevando a cabo el registro, se van actualizando todos los demás registros que, por ejemplo, con un solo registro que es la póliza, se pueden ir actualizando los otros registros como es el libro diario, el libro de mayor, y yo puedo generar mi balanza de comprobación en cualquier momento. No tengo que esperarme a determinada fase o a determinado momento. Otro de los sistemas que han avanzado mucho, ustedes han escuchado este sistema de justo a tiempo. ¿De la producción? Que más bien tiene que ver con la entrega de materiales para la producción. Es una cuestión de logística.
¿A qué se refiere el justo a tiempo? Al no tener como tal almacenes, sino la cantidad de materia para producir justo a tiempo. A ver, que evitar el almacenaje, ese es el fin, porque los costos de almacenaje implican costos. Entonces, ¿por qué las grandes empresas cuentan con mucho almacenaje? Porque compran de más o no saben comprar, o no están articuladas sus compras con las proyecciones de ventas, o no están articuladas la buena producción con las ventas y se compra. Entonces hay como tres partes: la parte de ventas, la parte de producción, la parte de compras y la parte de almacenaje, ¿no? Entonces, la idea fundamental es de que el justo a tiempo esté vinculada directamente con las necesidades de producción para que en el momento en que entra determinada orden de producción lleguen los materiales de esa orden de producción, no los de la anterior ni los de la que le sigue, sino de esa producción. Evitar el costo de almacenaje, el costo de manejo de mercancías, ¿no? Pero todo eso implica que en esta base de datos yo permita colaborar con mis proveedores y colaborar con mis clientes para poder ser más certero en mis proyecciones. ¿Sí me explico? Ahora bien, todas estas bases de datos se van actualizando cada vez más. A ustedes les ha tocado una época que hace 30 años no se pensaba, que es la automatización de todas estas informaciones, procesos que ya están prácticamente integrados en sistemas de información. Pero antes se tenía que contar con, digamos, departamentos que tenían una gran cantidad de auxiliares que registraban en Excel, que sumaban, que verificaban, que esto, el procesamiento del dato era muy complicado. Luego está este dibujito que es documentos informes, que son información estructurada, desarrollada a través del procesamiento de datos para generar otra información y otros datos, como los cheques de nómina y demás, de tal forma que los datos se van generando en determinadas fases de los procesos que generan valor, ¿sí? Cada uno de estos documentos y informes van a ser en sí mismos fuentes de datos para otros procesos posteriores. Por eso es bien importante que nosotros nos acerquemos a la estructuración de las organizaciones y al diseño de los procesos y procedimientos, ¿no? ¿Cómo se procesan los datos? Primero tenemos que contar con claridad que debemos de tener un sistema de captura o de entrada de datos. El suministro de datos tiene que ver con una introducción, pueden ser de introducción manual, pueden ser de reconocimiento óptico, de reconocimiento inteligente de caracteres, de reconocimiento de código de barras, de capturas inteligentes basadas en plantillas. Cada vez a ustedes, por ejemplo, incluso estamos llegando al reconocimiento facial como dato. Por ejemplo, ustedes tienen cuentas bancarias. ¿Quién tiene cuentas bancarias? Yo. Ok. ¿Qué es lo primero que les dan que tienen que hacer para utilizar su tarjeta bancaria? Generar un NIP, ¿no? Y ese NIP es algo que uno tiene, una serie de números que solamente tú sabes y el banco va con ciertas restricciones. ¿Cuál va a ser el próximo dato de calidad para el manejo de las operaciones de los dineros en la cuenta bancaria? ¿El número de cuenta? No. ¿Dónde? ¿Quién dice? ¿Cuál creen? ¿La tarjeta? No. Es más, ya en muchos lados ya ni se ocupa la tarjeta. Con esto de la aplicación por teléfono, ustedes pueden hacer retiros sin tarjeta, ¿no? O sea,
La tarjeta va siendo desplazada por cuestiones digitales, pero el NIP en términos digitales va a estar desplazado y hay un debate por el reconocimiento facial. Cada vez las aplicaciones del teléfono en el celular le piden a uno que registre su fisonomía facial para tener acceso a las aplicaciones móviles de la cuenta bancaria. Ahora, aparecen los mensajes. Estamos en la frontera de pedirle a un cliente que nos dé información que es catalogada como dato personal protegido, que es el rostro. Toda la parte del iris, etcétera. ¿Se dan cuenta de lo osado que es esta pretensión de los bancos? Aluden a la seguridad, pero es muy avanzado técnicamente, pero estamos en una frontera de invasión de los datos personales. No sé si lo están observando, chicos. ¿Me estoy explicando? Como que si no les veo con la claridad. Sí, profesora. Ok, esto también pasó con otro dato o con otro registro muy importante a manera política. Apenas entró López Obrador y entró la ministra Olga Sánchez Cordero de secretaria de Gobernación, hubo una confrontación muy fuerte entre el gobierno federal y el Instituto Nacional Electoral. ¿Alguien recuerda cuál fue esa confrontación? No, profesor. No. Ustedes tienen que leer más los diarios, déjenme les digo, y las noticias, tienen que enterarse más de su mundo. Les platico que lo primero que quería la Secretaría de Gobernación es que el INE entregara la base de datos electoral a la Secretaría de Gobernación. Y la primera batalla, aparte de esa, era saber si las nuevas credenciales de elección del Instituto Nacional Electoral iban a contener datos personales de calidad como nuestro rostro, ya tienen el dato personal, muy personal, que es la huella digital, ¿no? No solamente son los datos de registro, sino está la huella digital. Ya las últimas credenciales de elector ya tienen un reconocimiento facial. Entonces, estamos cada vez más sofisticados en la recolección de los datos de ciertos elementos que nos identifican y que nos habilitan para cierta participación e interacción en procesos de mayor alcance, como es la votación. Van dos ejemplos. El dato personal basado en el reconocimiento facial en una aplicación de una entidad privada para tener acceso a la información monetaria de mi cuenta bancaria, y el dato de reconocimiento facial de una institución pública para tener derecho y tener no derecho, sino para poder llevar a cabo el ejercicio de mis derechos políticos en términos de participación en elecciones. ¿Se dan cuenta cómo los datos pasan de ser suministrados manualmente a manera de Excel? Yo les llego con Valeria y le digo, ¿sabes que aquí están todas las facturas del mes? Captúralas en un Excel. ¿Sí o no? Esa es una captura manual, y pasan a ser ya los datos más sofisticadas, como la captura de la voz y la captura facial. De hecho, en la captura de la voz hay un problema que ya surgió respecto de los fraudes. ¿A quiénes de ustedes les han llamado para ofrecer de algo del banco o de algo que ustedes no conocen? Uh-huh. ¿No? Sí, que parecen ser promociones. Hola, buenas tardes. Estoy hablando con Andrés Zamarripa. ¿Y qué me puede contestar Andrés Zamarripa? ¿Sí está o no está?
Sí, aquí estoy, maestra. A ver, si alguien te llama y te dice, hola, buenas tardes, ¿hablo con Andrés Samarripa? Sí, claro. Ah, ok, pues ya dijo sí, y si yo soy un delincuente, ya grabé su sí, y con su sí, yo puedo hacer transacciones porque ya tengo el reconocimiento de su voz. Cada vez más son los fraudes por medio de las llamadas telefónicas en donde poco a poco van sacándole información a los ingenuos. Les digo, a mí ya me pasó una ocasión, terminando de haber sido estafada por una cuenta bancaria, me di cuenta que había dado cosas que no debía haber dado y cancelé automáticamente mi tarjeta. Porque lo van envolviendo a través de dos cosas, o lo espantan o le dan un dulce de que se acaba usted de ganar, señor Andrés Samarripa, un viaje en el avión presidencial a China. Ay, qué emoción. ¡Ay, qué emoción! Solamente necesitamos que nos dé el número, el código del NIF de su cuenta bancaria, que terminación 2863, porque además lo cuentan, ¿no? O sea, tienen acceso a cierta información, no a toda. Los delincuentes tienen acceso a ciertos datos, pero no a todos. Entonces, si yo le digo, usted tiene una tarjeta en BBVA, terminación 2853, y resulta que es cierto. Entonces, yo ya le doy un dato cierto a Andrés Samarripa. Con eso es suficiente para que él entre en confianza conmigo. Le digo, nada más deme el código para hacerle un cargo significativo para que usted tenga derecho a disfrutar del gran viaje en el avión presidencial a China. Puede caer, ahorita ya que se lo dije, a lo mejor no va a caer, pero si no se lo hubiera dicho, ¿lo hubieras dado, Andrés? Muy probablemente no, pero Qué quién sabe, bueno, ¿no? pero mucha gente sí lo da. Aquí el principal problema es que mucha gente sí da esa información, pero sobre todo utilizan estos mecanismos de captura de voz y captura facial para poder hacer fraudes a base de la captura de los datos personales de cada uno de ustedes. Entonces, la entrada de los datos cada vez es más sofisticada. Pero nuevamente, ¿de qué depende esta entrada? De los formatos, de los registros y de los procesos. ¿Estamos? Los procesos, ya una vez que entran los datos al sistema de información, deben de estar, digamos, clasificados en tipos de datos. Debe haber un trabajo de depuración de datos, algo que se llama curaduría de datos. Deben de estar validados para poder identificar que exista integrabilidad en los datos. Yo ahorita les estuve dando una serie de datos muy peculiares, como el número de registro de Seguro Social, el registro federal de contribuyentes. Gerardo señalaba, bueno, también hay datos muy particulares propios de cada organización, como el número de empleado de cada organización, o el número de matrícula para efectos de la UAM, o sea, el número de matrícula es siendo ustedes alumnos en una institución educativa. Yo tengo dos números en la UAM, tengo mi número de matrícula, pero también tengo mi número de empleado. Y tengo un número de matrícula de licenciatura y un número de matrícula de posgrado. Entonces, mi persona, Esther Morales, está relacionada con 3 datos o 3 códigos que aperturan información, que son la llave para información particular. Mi trayectoria como estudiante de licenciatura, mi trayectoria como estudiante de posgrado y mi trayectoria como empleada de la universidad. Entonces, uno tiene que hacer toda esa configuración de carreteras por donde circula la información que surge o los datos que surgen en la organización. Entonces, se depuran, se integran, se codifican. La codificación no es cosa tan sencilla, porque la codificación va a depender del tipo de datos y del tipo de momento en el que se genera el dato. ¿Cómo se transforman los datos? Por ejemplo, hay un dato que se ha transformado, pero más bien que se haya transformado, que ha avanzado a otro tipo de dato. El RFC
¿Cuántos dígitos les mostré? Cuatro de letras, 6 numéricos y en total, ¿no? un dígito. 13. Son 13. Al RFC le sigue otro que se llama CURP. ¿Quién tiene su CURP? Todos. Todos ustedes tienen su CURP. Al menos todos los que nacieron después de 1997. Antes no era tan obligado. Y esto de la CURP se dio precisamente porque había un desorden total en las actas de nacimiento. ¿Saben ustedes que para registrar a los niños antes de la edad señalada, muchos de los padres de familia alteraban las actas de nacimiento? No, yo no sabía. Sí, porque, por ejemplo, los niños tenían que entrar con una edad de 6 años o asegurar que durante los primeros años, los primeros meses de la primaria cumplieran los 6 años. Evidentemente había muchas madres de familia que decían, bueno, es que mi hijo justamente cuando termine eso, o sea, tenían que asegurar cuándo entran los niños a la escuela en septiembre, que a más tardar en septiembre cumplieran los 6 años, pero el registro se hace en febrero, entonces a los niños los registran de 5 años más o menos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que muchos niños cumplen años no en septiembre, sino en octubre o en noviembre, y se tendrían que esperar un año más para entrar a la primaria. Y era muy normal que las madres de familia quemaran las actas de nacimiento, borraran el número y colocaran, o cambiaban el mes o cambiaban el año. Pero eso no solamente pasaba, también pasaba cuando se registraba en el Seguro Social. Ustedes saben que antes era un poquito más estrictos de señalar, bueno, eres mayor o menor de edad, y para poder trabajar tenías que ser mayor de edad, ¿sí? Entonces, ¿qué se hacía? Se registraba a la gente con un año más grande. Y esto hizo de los registros tanto del Seguro Social como de la SEP que no cuadraran con los registros del registro civil. Y luego tenían ustedes, cuando ustedes estén trabajando en recursos humanos, trabajadores que, por ejemplo, los de los operativos de actividades más básicas como limpieza, como servicios generales, etcétera, muchas ocasiones llegan los trabajadores con más de 2 números de seguro social, con más de 2 números de registro federal de contribuyente, porque fueron registrados de manera incorrecta. Y esto es muy preocupante porque los que van a tener que arreglar todo esto es la gente de la empresa, pero además ellos van a enfrentar problemas muy severos para efectos de sus pensiones, para efectos de sus semanas reconocidas, de sus afores, en fin, es algo que deben de procesar. Por eso es bien importante que cuando uno codifica, identifique muy bien el tipo de dato que está codificando, el momento en que lo está codificando y para qué lo está codificando, pero sobre todo, cómo esta codificación se va a ir integrando, visualizando en un almacén que permita una minería y una interpretación más amplia de ese conjunto de datos que uno captura. Miren, vean las primeras 2 partes. Pasamos de capturar datos de manera manual a capturar de datos de manera más integral, más compleja y más, digamos, precisa. Eso significa que las fuentes, los sistemas de información, en lugar de tener solamente datos numéricos que se pueden codificar en términos de signos, va a tener diferentes tipos de datos representados en modalidades diferentes y que van a significar diferentes tipos de información. Y todo eso lo tenemos que integrar, saber almacenar, pero sobre todo validar, agregar y hacer una minería en términos de cómo están correlacionados todos esos datos. No son cosas tan sencillas, pero todo esto lo tienen que hacer, lo tienen que saber ustedes, aunque lo haga el especialista de la ciencia de datos,
que generalmente son de cómputo, pero tienen que trabajar con la gente que diseña formatos como con la gente que procesa los datos, porque se tienen que hacer estos mapas integrales a manera de manejo de información y de datos. ¿Dónde surgen datos? Información que representa datos para otros procesos y generan nuevamente información. ¿Cuál es el resultado del procesamiento de datos? Es evidentemente la salida. Información relevante, verificable, confiable y de calidad. Esta información siempre va a tener 3 dimensiones. La primera, la dimensión tiempo, que le va a dotar la cualidad de oportunidad. La segunda, la dimensión forma, que tiene que ver con la sintaxis, el sentido y el significado de la información. Y la tercera, el contenido, todo lo que respalda esa sintaxis de la información. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? No, profesora. No, por el momento no. Ya me cansé de hablar. Es que llevo 2 clases seguidas, perdón. Ahora bien, ¿cómo enfrentar esta, digamos, esta necesidad, digamos, reto, desafío tan grande que tiene la organización para implementar procesamientos de datos en su organización de... Se silenció, profesora. Tiene su micrófono apagado. ¿Por qué me lo apagaron? ¿Quién fue? ¿Fuiste tú, Gerardo? Daniela Cano, profesora. Perdón, no me di cuenta cuando lo apagué. Bueno, ¿cómo enfrentar todo esto? Una de los mecanismos, así como les mostré la vez pasada, estos modelos para la gestión de información, la tecnología, etcétera, creo yo que el punto de partida debe ser el mapeo general de procesos de la organización, porque en ese mapeo general nosotros podemos identificar pautas de acción donde se generan datos, donde se generan documentación y donde estos datos y esta documentación sirve de apoyo para otros procesos. Están articulados, no sé si me explico, ¿sí? El primer esquema es mapear a través de considerar 3 grupos de procesos. El mapeo de procesos implica tener procesos clave o sustantivos que tienen que ver con la esencia de la organización, tener procesos estratégicos que tienen que ver con todo el ápice estratégico de la organización, la conducción. Muchas ocasiones, no, así como está presentado, no es lo mismo, porque cada organización va a tener una estrategia diferenciada. Y los procesos de soporte. Los procesos de soporte, por ejemplo, en este caso tenemos que esta parte del centro es la organización donde tiene unas necesidades que cubrir y va a tener que satisfacer esas necesidades a través de un proceso de generación de servicios y bienes, ¿no? La generación de esos servicios y bienes que la organización debe de cubrir son los procesos sustantivos. La forma y la identificación cualitativa que hace de esos servicios y procesos y productos que va a desarrollar la organización va a depender del sistema de dirección, de planeación estratégica o de calidad. Ahorita vamos a ver nosotros que pueden estar aquí en procesos estratégicos la comunicación o la gestión de la tecnología. Los procesos de soporte son todos los que están rodeando y que facilitan el proceso sustantivo. Puede ser el mantenimiento, gestión de proveedores, administración de recursos humanos, finanzas, etcétera, ¿no? Entonces aquí tenemos que está la comercialización, empiezan este mapa de procesos con la comercialización, reservas y demás, pero hay muchos, veamos otro, por ejemplo. Tenemos este mapa de otra entidad que es una ONG.
Aquí, por ejemplo, vean cómo en los procesos estratégicos está la gestión humana, recursos humanos, está la planeación estratégica y la gestión financiera. En otro tipo de organizaciones, la gestión financiera podría haber estado como procesos de apoyo. ¿Cómo configuremos a la organización? Va a depender de a qué áreas le estamos dotando de mayor importancia. Y esto está relacionado con la estructura organizacional. Generalmente los que no cambian son los procesos sustantivos, que tiene que ver con la forma en la que se desarrolla el bien o el servicio para el cual la organización está pensada. Entonces, lo que sí es importante que un primer mapeo de procesos implica identificar áreas estratégicas, áreas sustantivas y áreas de soporte. No siempre van a tener los mismos procesos las áreas estratégicas de las áreas sustantivas. ¿Por qué? Porque va a depender de la concepción misma que nosotros tenemos de la misma organización. ¿Cuál va a ser ese elemento esencial al que le vamos a dotar de sentido en la organización? ¿Sí me explico? Y si ustedes hacen una revisión van a ver que siempre van a cambiar estos. Otro ejemplo de mapeo de procesos utilizando, lástima que no se ve bien, es utilizando software especializados de mapeo de proceso como es el Visagi. Visagi también mantiene la misma estructura de clasificación de 3 grupos de procesos. Tenemos los procesos estratégicos, los procesos sustantivos y los procesos de apoyo. Pero lo más interesante de Visagi es que permite mapear los procesos, identificar niveles de proceso y llegar a los procedimientos. Por eso tiene una codificación muchísimo más amplia. ¿Sí? ¿Cuál es la finalidad de un mapeo de procesos o la identificación del mapeo? Es precisamente generar valor. Generar valor a partir de la forma en la que se van desarrollando las actividades operativas de la organización. Por eso los procesos tienen que estar vinculados con la variable de tiempo. Se habla de procesos porque hay un estado inicial y un estado final y al interior del proceso hubo una transformación. ¿Quién me dice con esto cuál es la diferencia entre proceso y procedimiento? A ver, vamos a elegir a alguien que no haya elegido. Fernando Moreno. ¿Quién es Fernando Moreno? ¿Está? Fernando, ¿cuál es la diferencia entre proceso y procedimiento? Un proceso son los pasos que se utilizan para llegar a un fin. ¿Cuál es la diferencia de procedimiento? ¿Le puedo ayudar? Uh-huh. El procedimiento ya es la forma en la que se está haciendo el propósito, ¿no? ¿Quién habla? Gerardo. Ajá. Sí, a ver, es cierto que el proceso son una secuencia que nos permite llegar a una finalidad, pero eso no distingue al procedimiento y esa descripción pudiera confundirla con la descripción del procedimiento, porque el procedimiento también es una secuencia de pasos para lograr algo. Entonces, muchas ocasiones estas descripciones tan genéricas no ayudan a comprender. El proceso implica un momento de transformación a partir de una secuencia de actos, ¿sí? Siempre va a haber un antes y un después. Entra algo y sale algo totalmente diferente. Ahora, esta transformación debe de tener una cualidad muy particular, un valor agregado. Siempre que pensamos en el resultado de un proceso es que tiene un valor agregado de otra cosa.
Este valor agregado se desarrolla precisamente a esta transformación que sucede durante el proceso. La diferencia con el procedimiento, como bien lo dijo Gerardo, habla del mecanismo en términos del método. ¿Qué método hay que seguir? ¿Qué modos hay que seguir? ¿Qué tareas hay que articular? Mientras el proceso integra secuencias de procedimientos o de otros procesos, el procedimiento integra secuencias de actividades a manera de método y de formas de articulación. Por eso, el procedimiento se habla que es el establecer el modo de proceder de algo, una serie de pasos secuenciales a manera de tareas. Y ustedes van a ver que en cada uno de los procedimientos y de los procesos tenemos identificadas ciertas tareas que alguien debe hacer. Y en cada uno de los procesos y en cada uno de los procedimientos hay tareas que nos interesan visualizar en el procesamiento de datos. Veamos, por ejemplo, alguien conoce ya estos esquemas, ¿no? Los diagramas. Los diagramas, para hacer diagramas de flujo que también los utilizamos para los procedimientos. Por ejemplo, en cada uno de estos podemos encontrar elementos en donde hay un registro de datos, hay una explicitación de datos, hay una toma de decisión, y esta toma de decisión es un dato. Hay una forma de almacenar los datos. Por ejemplo, fíjense, aquí tenemos que inicio el procedimiento. Generalmente un procedimiento o un proceso inicia con un dato o una información que viene de fuera de esa área operativa, ¿sí? Se utiliza, luego viene entrada o salida para representar, fíjense, entrada o salida se utiliza para representar la introducción de datos por medio de periféricos. ¿Qué significan los periféricos? ¿Alguien sabe qué significa, qué es un periférico? ¿Como algo externo? ¿Un qué? Algo externo que rodea, por decir a eso. Exacto. Lo periférico es lo que está alrededor de, ¿sí? Ahora, esto que está alrededor de implica que puede ser alrededor de un sistema computacional como la impresora. Es algo que está externo a la computadora, pero recibe información de la computadora para obtener, para hacer su trabajo, que es imprimir. La impresora es un periférico. Lo mismo pasa con los escáneres, lo mismo pasa con las, ¿cómo se llaman? Las pistolas lectoras código de barras. Entonces, lo que dice este símbolo es de que hay una actividad que puede ser, o sea, yo puedo tener mi base de datos, pero por ejemplo, las cajeras de Costco, que en muchas ocasiones nada más pasan con el código, el producto, y va leyendo el código de barras, pero hay ocasiones que ellas agarran la pistola y se acercan al producto a leer el dato del código de barras. ¿Por qué? Porque está pensando en la forma en la que se desarrolla la actividad. El siguiente dice, proceso, se utiliza para representar cualquier tipo de operación que pueda originar cambio de valor, formato o posición de la información almacenada en memoria, operaciones aritméticas de transformación y demás. Entonces, cuando uno lee con cuidado cada uno de estos elementos, uno va a advertir que en cada uno de ellos hay un manejo de datos de manera diferenciada. El siguiente, veamos, es un rombo. ¿Quién recuerda qué significa este rombo? La toma de decisiones. Es una decisión. El rombo tiene 4 aristas y puede haber una combinación de utilizar 3 aristas, una entrada y 2 opciones, sí y no. También pueden ser 2 entradas y las mismas 2 opciones, sí y no.
También puede ser una entrada y 3 opciones, sí, no y fin. Pero ¿de qué va a depender? Esas decisiones van a significar, ¿qué cosa, muchachos? Datos. ¿Sí o no? Entonces, van a empezar a tratar de identificar en alguno de los procedimientos, pero no de cualquiera. Ya vamos a dejar un poquito en paz a la UAM, ¿sale? Empezamos. Necesito que ustedes diseñen un diagrama de flujo de un procedimiento que les interese. ¿Puede ser de la UAM? Sí. ¿Puede ser uno externo? También. También puede ser que no lo diseñen, sino que lo analicen. Y yo les voy a mostrar, perdón. Les voy a mostrar mi pantalla con, creo que es esta. Aquí está. Con este manual de organización, que es del poder, ese no era, déjenme ver. Es el manual de organización de procedimientos de la Dirección General. Entonces está de CEDESOL. ¿Sí lo están viendo? Sí, profesora. Sí. Ok, bueno, entonces quiero que lo revisen, que vean cómo, miren, por ejemplo, también tiene su mapeo de procesos igual al que comentamos, ¿sí? Mapa de procesos institucionales, está el macroproceso, procesos, subprocesos, también esta es otra clasificación, pero entre estos macroprocesos están los procesos sustantivos, el de la gestión institucional, los de procesos de apoyo, ¿no? Y tiene los procesos, por ejemplo, aquí están los roles de apoyo en términos de proceso, quién es el encargado de este proceso, cuáles son las relevantes y más importante aún, qué procedimientos intervienen en este proceso. Y ustedes van a ver que va a haber procesos en donde intervienen diferentes procedimientos. Por ejemplo, el proceso de enlace de la normatividad laboral, operativos de base, confianza y demás. Estos procedimientos van a estar desarrollados más adelante y generalmente todos los procedimientos van a integrar un diagrama de flujo. Entonces necesito que le den una revisada a este documento, se los voy a poner el link en Ubicua y traten de identificar un diagrama de flujo para explicarlo a manera de cómo identificar qué datos deben ser capturados y si están debidamente articulados esos datos. ¿Sí? Sí, van a ver que en los procedimientos, como está esto es hecho con base en la norma ISO, estos procedimientos van a tener sus formatos. Y en los formatos son los registros para recopilar, captar la información. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí, chicos? Sí, profesora. Preguntas, dudas, perdón, sé que mis clases parecen monólogos, pero ustedes no me hablan. Estamos poniendo atención, doctora. Ah, sí. Ajá, ¿es verdad? Bueno, preguntas, dudas. Con esta tarea que en la próxima clase vamos a terminar y ya vamos a ver el Balance Scorecard. ¿Por qué es importante empezar con los manuales? Les iba a poner un video, ¿les puedo poner un video rapidísimo sobre la documentación? Porque tiene que ver con la forma en la que codificamos todos los datos que almacenamos y digamos, ¿saben cómo compartir el audio de mi computadora? ¿A dónde me tengo que ir antes de ponerlo? ¿No es mejor, doctora, si lo sube a la plataforma y ahí lo vemos? Se los voy a subir, bueno, sí se los subo para que lo vean. Lo que quiero es que empiecen a tener esta, digamos, inquietud por interesarse en el manejo de la documentación, porque los datos muchas ocasiones están en la documentación y pueden estar en la documentación, pero no están integrados en los sistemas de información.
No solamente eso, sino que cada vez la documentación va a transitar al ámbito digital y tenemos que identificar los campos de datos que son componentes de sentido, de sintaxis, que generan, que son la apertura a información más relevante. ¿Sale? Ya después de esto viene el Balance Scorecard que a mí me toca exponer y hay todavía personas que faltan por tener grupo, entonces yo les voy a pedir que se queden antes de que no se retiren para ver cómo me pongo de acuerdo con ellos, ¿sale? Preguntas, dudas, comentarios. Me hacen las 3 tareas que están pendientes, a las 3 las dejé para el viernes y empiezan con esta tarea de lo de el análisis de los diagramas de flujo de procedimientos para identificar en dónde se genera el dato, cómo se captura el dato y cómo se procesa el dato. Ok. Doctora, con que abra la tarea en el Ubiqual, lo revisamos sin problema. Sí, sí. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas? Esta última tarea de los procesamientos de datos sería de forma individual o grupal, como lo habíamos manejado. Individual. Sí, Ya les dejé trabajar mucho en equipo. No, profesora. ¿No? Está- ¿No? Bueno, esta va a ser individual. ¿Los que tienen tema para exponer ya empezaron a investigar? Un poco. Ok, cualquier duda me avisan. El miércoles les doy las fechas para sus exposiciones. Vale. Ok. ¿Sale? Bueno, está bueno. Pues estamos de acuerdo, chicos. Ay. ¿Por qué se pone